Hola amigos, hoy vamos a hacer el ejercicio de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, opción B, que cayó en Galicia en la convocatoria extraordinaria de julio del 2019. Ahí ya lo tenéis en pantalla. Vamos a hacer el primer ejercicio entonces, que es el siguiente. Una bodega produce vinos blancos y tintos. La producción de ambos tipos de vino no debe superar los 90 millones de litros. La producción de vino blanco no debe superar el doble de la de vino tinto ni ser inferior a su mitad. También se sabe que para atender la demanda se deben producir al menos 45 millones de litros. La bodega comercializa el vino blanco a 8 euros el litro y el tinto a 6 euros el litro. Plantea y representa gráficamente el problema y a cuánto ascienden los ingresos máximos y cómo se consiguen. Bien, es un típico ejercicio de programación lineal y vamos a comenzar, como siempre, definiendo las variables que entran en juego aquí, que son dos. Sería, vamos a llamarle X a los litros de vino tinto, medidos en millones, e Y a los litros de vino blanco. Bueno, pues entonces a partir de aquí vamos a escribir las restricciones del ejercicio y la primera restricción es que la producción de ambos tipos de vino no debe superar los 90 millones de litros. Esto quiere decir que X más Y tiene que ser inferior a 90, menor o igual que 90, es decir, no puede ser mayor, no puede superar, no puede ser mayor, por tanto tiene que ser X más Y menor o igual que 90. A medida que voy escribiendo las restricciones, también voy dibujando las líneas rectas que me determinan estas restricciones. En este caso sería la línea X más Y, la recta X más Y igual a 90. La recta X más Y igual a 90, aquí la tengo dibujada, y la desigualdad la verifican los puntos que están por debajo de dicha recta. Si no sabemos si es son los que están por debajo o los que están por encima, lo que tenéis que hacer es coger un punto de una de los dos semiplanos. Por ejemplo, abajo con el 0, 0 es el más cómodo y sería 0 menor o igual que 90, 0 más 0 menor o igual que 90, se cumple, por tanto es la zona de inferior por debajo de la recta. Siguiente restricción. Me dice que la producción de vino blanco, que es Y, no debe superar el doble de la de vino tinto, es decir, que Y, si no la puede superar, Y tiene que ser menor o igual que 2X. Aquí tengo la otra restricción, Y menor o igual que 2X, que dibujando la recta Y igual a 2X, aquí la tengo, voy a ir marcando con colores para que identifiquéis la inecuación con la recta que le corresponde. Entonces aquí tengo igual a 2X y también por debajo, o sea, ¿en qué lado del plano es la solución de mi desigualdad? Pues yo que sé, cojo por ejemplo aquí el 20, 0 y el 20, 0 es 0 menor o igual que 40, evidentemente sí, entonces es por la zona de abajo, por debajo de la recta roja. Entonces ya voy ciñéndome a en principio este triángulo. Aquí es evidente que X e Y tienen que ser mayores o iguales que 0, por eso el dibujo va a quedar siempre ceñido al primer cuadrante. Aunque aquí no indique X e Y mayor o igual que 0, van a ser restricciones también de nuestro problema. Bueno, pues entonces tenemos ya los puntos de este triángulo. Seguimos. Siguiente restricción. Dice que la producción de vino blanco no debe superar el doble de la de vino tinto, que es la que acabamos de hacer, ni ser inferior a su mitad, es decir, ni ser inferior a la mitad del vino tinto. Entonces tiene que ser mayor o igual, y mayor o igual que X partido por 2. Aquí tengo la tercera restricción, que la dibujo en azul, y la recta Y igual a X partido por 2, aquí aparece. También vamos a ver cuál es la parte del semiplano, si es la parte inferior o la parte superior. Cojo el punto, un punto que esté en uno de ellos claramente, por ejemplo en este, el 40, 0. 40, 0. ¿0 es mayor o igual que 40 entre 2? Pues no, entonces no es la parte de abajo, sino que es la parte de arriba. Así que ya nos queda reducido a este otro triángulo que está aquí delimitado por las tres rectas, ¿no? Aquí tengo este triángulo. ¿Y me falta alguna otra restricción? Sí, me dice que se sabe que para atender la demanda se debe producir al menos 45 millones de litros, es decir, que X más Y tiene que ser mayor o igual que 45. Esta sería la última restricción, y X más Y mayor o igual que 45, si dibujo la recta X más Y igual a 45, que aquí la tengo, es la región ya de la región de arriba. Entonces la región factible de soluciones es la formada por este polígono de 4 lados, este cuadrilátero que me aparece aquí delimitado por las 4 rectas. Sería ese polígono de vértices A, B, C y D. Ya tengo entonces planteadas las restricciones
me falta plantear cuál es la función objetivo, cuál es la función que tengo que hacer en este caso máximo. Y lo que tengo que hacer máximo son los ingresos, pero bueno, los ingresos es una función muy sencilla porque me dice que yo ingreso 8 euros por litro de vino blanco y 6 euros por litro de vino tinto. Entonces la función ingresos es 6x, que es x será el vino tinto, más 8y. Claro, expresada en millones. El resultado vendría dado y tendría que luego expresarlo en millones. Bien, esta es la función objetivo. Sabemos que la solución del máximo se encuentra en los vértices de la región factible, así que lo que vamos a calcular ahora son dichos vértices. Comenzamos con el vértice A, y el vértice A, fijaros que es la intersección de la recta verde, es decir, de x más y igual a 45, con la recta roja, que es y igual a 2x. Aquí tengo el sistema formado por esas dos ecuaciones. Y si la resolución de este sistema es muy obvia, es muy evidente, ya no me detengo y ya doy las soluciones. X es 15 e Y es 30. Ese es el punto A. El punto B, igualmente, es el sistema formado por las dos rectas que intersecadas producen el punto B, que serían estas dos, x más y 45 y 2y ahora igual a x, y también el sistema también es muy sencillo, por sustitución se hace enseguida, y queda 30, 15, x 30 y 15. El punto C, resuelvo el sistema formado por estas dos rectas, el 60, 30. Y el punto D me produce el punto 30, 60. Una vez que ya tengo los 4 puntos que configuran mi región factible, los vértices de la región factible, voy a sustituir dichos puntos en la función objetivo a ver el valor que obtengo. Entonces comienzo con A, sustituyo x e y por 15 y 30 respectivamente y obtengo que en el punto 15 y 30 los ingresos que obtengo son 330 que serían millones, lógicamente, porque 15 serían millones de litros y 30 serían millones de litros también, ¿no? Bien, entonces serían 330 millones. El siguiente punto, el 30-15, sustituyo 30 por x, 15 por y obtengo 300. El punto C, sustituyo x por 60 y por 30, obtengo 600, y el punto D que obtengo 660. Está claro entonces que el valor máximo lo obtengo en el punto 30-60, con lo cual la solución a mi problema sería que para obtener el ingreso máximo tengo que producir 30 millones de litros de vino tinto y 60 millones de litros de vino blanco. Aquí lo tengo, la solución. ¿Y a cuánto ascienden los ingresos máximos? Los ingresos máximos ascienden a 660 millones de euros. Bueno, pues este sería el ejercicio de programación lineal resuelto. Vamos con el siguiente, que es de una función definida en dos trozos, desde 0 a 4 y un trozo y de 4 a 7 el otro. De 0 a 4 es un polinomio de segundo grado, entonces va a ser una rama de parábola, y de 4 a 7 va a ser una función lineal, va a ser una línea recta. Bien, es sencillos ambos de dibujar, no tienen ningún problema. Dice, representa la función. Bien, estudiando sus puntos de corte con los ejes, monotonía y extremos relativos. Vale, entonces eso es lo primero. Así que vamos a estudiar los puntos de corte con los ejes. Vamos primero con el eje de las x. Con el eje de las x sabemos que la función tiene que tomar el valor 0, entonces lo que ocurre es que aquí hay dos expresiones, ¿no? Entonces igual a 0, x cuadrado menos 4x más 3, y obtengo dos soluciones, 1 y 3. Me valen ambas, porque aquí ahora tengo que comprobar si 1 y 3 están en el dominio de definición de la función que yo he igualado a 0, y efectivamente lo está, porque el dominio de definición de este trozo es de 0 a 4, y 1 y 3 están en ese intervalo. Así que el punto 1 y el punto 3 son puntos de corte con el eje de las x. Puedo afirmar que el 1, 0 y el 3, 0 son los puntos. Vale, entonces el siguiente es igualar a 0 la y, pero ahora el otro trozo, sería 7 menos x. 7 menos x igual a 0, donde x es igual a 7. ¿7 está en el dominio de definición de la expresión 7 menos x? Sí, y además está en el extremo. Bueno, pues ahí tengo otro punto de corte que sería el 7, 0. Ya tengo los tres puntos de corte de la función con el eje de las x. Y con el eje de las y. Con el eje de las y es cuando x es 0.
para x igual a 0 solamente lo tengo que sustituir la x y 0 en la primera, que es donde está definido el 0, y sería el 3, me da 3, f de 0, 3, así que el punto de corte es el 0, 3. Yo tengo los 4 puntos de corte, 3 con el eje de las x, 1 con el eje de las y. Vamos entonces ahora a estudiar la monotonía y los extremos relativos. Para estudiar la monotonía y los extremos relativos tengo que hacer la derivada de la función. Y la derivada de la función, como es a trozos, tengo que derivar los dos trozos. La derivada del primer trozo es 2x menos 4, si x está comprendido entre 0 y 4, fijaros que aquí las igualdades no las voy a tomar porque yo no he demostrado que fuese derivable en 4, que es el punto de cambio, Entonces, bueno, aquí el 0 sí podría tomarlo y el 7 también, en principio no lo tomo, pero lo importante es no tomar el punto de cambio, porque hasta que no compruebe que sea derivable ahí, no puedo poner el igual. Luego lo comprobaré rápidamente. Bien, decía que la derivada es 2x menos 4 para el primer trozo y menos 1, que es la derivada de 7 menos x, para el segundo. ¿Es derivable la función? Pues, a ver, por la izquierda de 4 la derivada es 2 por 4 menos 4 es 4, o sea, y por la derecha es menos 1, con lo cual no coinciden las derivadas laterales, así que puedo afirmar que la función no es derivable. ¿Es continua? Continua sí va a serlo, porque si sustituyo 4 por la izquierda, aquí me queda 16 menos 16, queda 3. Más 3, queda 3, y si sustituyo 4 aquí, 7 menos 4 queda 3 también, entonces puedo afirmar que es continua, pero no es derivable. Entonces en 4 se va a formar una especie de pico, que quiebra la curvatura de la función, pero con continuidad, ¿no? Es como si se forma como un ángulo. Entonces vamos a seguir, yo tengo la derivada y lo que voy a estudiar, ¿dónde se anula la derivada? Bueno, pues la derivada está claro que se anula 2x menos 4 igual a 0, se anula en x igual a 2. Y además el 2 es un punto del dominio de definición de ese tramo, así que el x igual a 2 es un punto crítico. Evidentemente el menos 1 no se anula nunca y por tanto entre 4 y 7 no hay puntos críticos. Vamos a estudiar el signo de la derivada. Ahora el signo de la derivada en el dominio. El dominio va desde 0 hasta 7, pero cuidado que desde 0 hasta 7 que tengo que ir separándolo en los tramos correspondientes. En este caso sería de 0 a 2, 2 porque es un punto crítico, y luego marcar el 4 porque el 4 es un punto de cambio, porque aquí tengo que sustituirlo por una función, que es la función correspondiente a la parábola, y aquí por la función correspondiente a la recta. Bueno, entonces vamos a estudiar el signo de la derivada en esos tres intervalos. Cojo el 1, entre 0 y 2 cojo el 1 y calculo la derivada en 1. La derivada en 1, vamos a la derivada, es entre 0 y 4, está aquí, es sustituir 1 por 2x menos 4, en la x sería 2 menos 4, sería menos 2, negativa, derivada negativa, función decreciente. Es decir, cuando la derivada es negativa sabemos que la función decrece, ahí lo pongo. Entre 2 y 4 tomo el 3, si sustituyo el 3, en la derivada es 2 por 3 menos 4, positivo, me da 2, positivo, la función crece. Y entre el 4 y el 7 cojo el 5, por ejemplo. La derivada en 5 es menos 1. La derivada en 5 es menos 1, la función decrece. Bien, esto ya me permite afirmar qué máximos y mínimos tengo. Pues fijaros que si la función decrece y luego vuelve a crecer en el 2, como el 2 era un punto crítico, aquí va a haber un mínimo relativo. En 2 hay un mínimo relativo. Y como aquí crece y decrece en 4, pero el 4 no era derivable, entonces en 4 no hay un máximo relativo, pero hay un máximo local. Porque aquí es un cambio de crecimiento a decrecimiento con continuidad. Bien, entonces voy a hacer ya el dibujo. El dibujo pues me saldría esto. Aquí tenemos en el 2 hay un mínimo relativo, que podría calcular la imagen, sustituyendo. Los puntos de corte aquí también me aparecen, el 1, el 3 y el 7, y el 0, 3 en el eje de las y. Aquí observad cómo en 4 no hay derivada, sin embargo hay continuidad, y se forma como un pico, y en el 2 sí hay un mínimo relativo, ya lo dije. Bien, pues este sería una rama de parábola hasta 4 y un trozo de recta de 4 a 7. Y lo que tengo que ver ahora me pide para qué valores de x es la función mayor o igual que 0. Bueno, ya se ve en el dibujo que la función es mayor o igual que 0 en los tramos que la gráfica está por encima del eje de las x. Y fijaros que los tramos que está por encima del eje de las x es
en este tramo desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 1 está por encima del eje de las X y desde 3 hasta 7, ¿no? Pero bien, esto gráficamente, si lo queremos hacer analíticamente, tendríamos que ver el signo de la función. Y para ver el signo de la función, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero ver dónde se anula la función, dónde se hace 0 la función. La función se hace 0, eso ya lo tenemos calculado. Vimos que se hacía 0 en 1, 3 y 7, que es en los puntos de corte con el eje de las X. Ahí es donde se hace 0. Y sobre el dominio de esta función que va desde 0 hasta 7, marcar esos puntos. Serían el 1, el 3 y el 7 porque se anula la función, y el 4 por tratarse de un cambio de expresión en la función. Y ahora estudio el signo de la función, como hice aquí en la derivada, pero ahora para f de x. Entonces, entre 0 y 1, un medio, tomo un medio. ¿Quién es f de un medio? F de un medio, lo calculo aquí. F de un medio tendría que sustituir un medio, sería un medio al cuadrado, que sea un cuarto, menos 4 por un medio, que es menos 2, más 3. Y eso da positivo. Es decir, que la función entre 0 y 1 es positiva. Efectivamente, vemos que el dibujo también lo es. Entre 1 y 3, fijaros que la función va a ser negativa, pero vamos a comprobarlo analíticamente. Sustituimos la función por un punto entre 1 y 3, por ejemplo el 2, f de 2. Y f de 2 lo sustituyo aquí y me queda 4 más 3, 7, menos 8, menos 1, me da negativo. Efectivamente la función es negativa. De 3 a 4, fijaros que aquí yo no lo puedo hacer de 3 a 7 directamente, tengo que indicar el 4, porque si lo hago de 3 a 7 directamente, ¿qué punto tengo que tomar? Si tomo un punto entre 3 y 4, lo expreso como una función, la imagen. Sin embargo, si lo tomo a partir de 4, tengo otra. Entonces, lo que tengo que hacer es siempre ir cogiendo los tramos correspondientes, tramo a tramo. Entonces, de 3 a 4 tomo el 3,5, por ejemplo. ¿Y quién es f de 3,5? Pues sustituyo f de 3,5 en la expresión de la parábola y me va a dar positivo. Y entre 4 y 7, entre 4 y 7 ya tengo que tomar otro valor, el 5, por ejemplo, pero el 5 tiene por imagen 7 menos x. Entonces me queda también positivo, con lo cual la función es positiva. Bueno, entonces fijaros que es positiva de 0 a 1 y de 3 a 7. Eso sería la resolución de la pregunta dentro del apartado A. Y ahora me pide que calcule el área del recinto limitado por los ejes y la parte de la función tal que f de x es mayor o igual que 0. Bueno, pues la conclusión es lo que dije antes también. Aquí el área que estoy buscando es el tramo que está por encima por el eje y por encima del eje, que son los que hacen f de x mayor que 0. Sería este tramo que está aquí sumado con este triángulo, esta especie de triángulo que aparece aquí. O sea, descartaría la zona que está por debajo del eje de las x, que es donde la función es negativa. Bueno, pues entonces fijaros que sería la primera área, sería la integral desde 0 hasta 1 de la función que está por encima, que es la parábola, menos la que está por debajo, que es y igual a 0, ya no lo pongo. Es decir, aquí el área es la función que la limita por encima del eje de las x. Entre 1 y 2 quedamos que no se calcula nada. Y de 3 a 7, el problema es que de 3 a 7 vuelvo a tener el problema de que por encima la limitan dos tramos, dos funciones distintas. Entonces tengo que separarla en dos áreas distintas. Tengo que hacer primero el área desde 3 hasta 4, de la que está por encima, que aquí evidentemente es una sola, que es la parábola, y más, si añadirle, el área desde 4 hasta 7, de la que está por encima, que ahora es 7 menos x. Esta sería el área pedida. Hay que resolver estas integrales y ya las resuelvo rápidamente. La integral de x al cuadrado es x al cubo partido por 3, la de 4x es 2x al cuadrado, y la de 3, 3x. Aquí entre 0 y 1, aquí es la misma integral, pero entre 3 y 4. Y la de 7 es 7x y menos x al cuadrado partido por 2, entre 4 y 7. Y ahora es aplicar la regla de Barrow, que es recordar que sustituir el valor superior menos sustituir el valor inferior en la expresión de la primitiva. Es decir, aquí sería sustituyendo por 1 la x, sería 1/3 menos 2 más 3, menos y sustituir por 0, menos 0, más. Aquí sería sustituir esto por 4, que obtengo estos sumandos, menos y sustituir este por 3, aquí obtengo esto, más sustituir esta expresión por 7, obtengo 49 menos 49 medios, y menos sustituir esta expresión por 4, que obtengo 28 menos 8. Bueno, haciendo todas estas sumas y diferencias, me queda 43 sextos de unidades al cuadrado. Cada unidad al cuadrado es un cuadrado de los que aparecen aquí en el sistema de referencia de los grandes, porque la unidad es
la distancia entre 0 y 1, por tanto en la superficie sería el cuadrado. Y son aproximadamente 7 y pico, si las contáis pues puede ser, ¿no? 1, 2, 3, 4, compensan unas con las otras, más o menos, sí, puede ser, parece que tiene su lógica el resultado con el dibujo. Bueno, pues este sería el ejercicio de funciones y vamos con el siguiente, que es un ejercicio de probabilidad. Y me dicen que para la construcción de un panel luminoso se dispone de un contenedor con 200 bombillas blancas, 150 bombillas azules, 250 bombillas rojas. La probabilidad de que una bombilla del contenedor funcione es 0,01 si es blanca, 0,02 si es azul y 0,03 si es roja. Se elige al azar una bombilla del contenedor. Bueno, pues esto es un ejercicio típico también de probabilidad, donde se trabaja con dos variables. Una de ellas es el color de las bombillas, y la otra es si funcionan o no funcionan. Así que esto es un árbol típico que sería de la siguiente forma. Primero el color de la bombilla que voy a elegir, blanca, azul, creo, y roja, ¿sí? Y le voy a llamar funciona a la F y no funciona a N. Son sucesos contrarios, pero les voy a llamar de esa manera por comodidad de escritura. Pues vamos a poner las probabilidades correspondientes. Yo elijo una bombilla al azar y ¿cuál es la probabilidad de que la bombilla sea blanca? Bueno, como tengo 200 blancas en total 600 bombillas, la probabilidad de que sea blanca es 200 partido por 600. Aquí lo tengo. 200 partido 600 lo simplifico y sería un tercio. Por lo tanto, un tercio en la rama de la bombilla sea blanca. Que la bombilla sea azul. Son 150 azules, casos favorables, 600 bombillas, casos posibles. Simplificando, un cuarto sería la correspondiente a las bombillas azules. Y la correspondiente a las bombillas rojas, como son el 250, que son la diferencia, son 250 entre 600, que simplificando es 5 partido por 12, aquí lo tengo. Recordar que la suma tiene que dar 1, efectivamente si lo sumáis os da 1, es una forma también de comprobar que no nos hemos equivocado. Y pasamos entonces ahora a las ramas de la otra variable, que es si funciona o no funciona. Me dice que la probabilidad de que la bombilla del contenedor no funcione es 0,01 si es blanca. Es decir, que si es blanca no funciona 0,01. Si es azul no funciona 0,02 de probabilidad y 0,03 de probabilidad. Bueno, pues como además sabemos que las ramas convergentes tienen que dar 1, podemos afirmar que la probabilidad de que funcione si es blanca es la diferencia 1, 0,99, aquí es 0,98 y aquí es 0,97. Bueno, ya tengo construido el árbol y a partir de la construcción del árbol con sus correspondientes probabilidades no tengo más que hacer el ejercicio de una manera muy sencilla, porque el apartado A me pide cuál es la probabilidad de que la bombilla no funcione. En otras palabras, cuál es la probabilidad del suceso N en general. Claro, que no funcione puede ser que la bombilla sea blanca, o que sea azul, o que sea roja, de las que no funcionen. Por tanto, la probabilidad de N es la probabilidad de que sea blanca y no funcione, que sería un tercio por 0,01. O, que traducido a probabilidad sería más un cuarto por 0,02 y más 5 doceavos por 0,03. Ahí ya tengo todos los casos en los que la bombilla no funciona. Y haciendo las operaciones correspondientes, el resultado, si no me he equivocado, es 0,25. Apartado B. Sabiendo que la bombilla elegida funciona, calcula la probabilidad de que dicha bombilla no sea roja. Aquí ya me dice un previo conocimiento, me dan un previo conocimiento, que es que la bombilla elegida no funciona. Me dice, sabiendo que la bombilla elegida funciona, eso es un suceso que se da por seguro y por tanto me piden la probabilidad de que la bombilla sea roja condicionado a que la bombilla que la bombilla funcione. Es una probabilidad condicionada clara, ¿no? Me están pidiendo la probabilidad de que no sea roja condicionado a que la bombilla funciona. La probabilidad de una condicionada es la probabilidad de la intersección de los sucesos que están en juego, partido por la probabilidad, en este caso, de que funcione, que es el suceso que me determina la condición. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que no sea roja y funcione? La probabilidad de que no sea roja y funcione es de que sea blanca, y funcione, o de que sea azul y funcione. Es decir, que la probabilidad sería un tercio
por 0,99 más un cuarto por 0,98. Y la probabilidad de que funcione es lo contrario de que no funcione. Como ya vimos que el no funcione en el apartado A era 0,25, la probabilidad de que funcione es 1 menos 0,25. Bien, haciendo las operaciones correspondientes, aquí tengo 0,766. Finalizado el ejercicio de probabilidad, pasamos al ejercicio de inferencia estadística, que me dice lo siguiente. En una muestra aleatoria de 25 estudiantes de bachillerato, el 75% afirman querer realizar estudios universitarios. Calcula un intervalo de confianza para la proporción de estudiantes de bachillerato que quieren realizar estudios universitarios con un nivel de confianza del 90%. Muy bien, bueno, pues lo primero que tenemos una muestra de tamaño 25, n 25. Tenemos una proporción muestral de 0,75. Aquí está el 75% de los 25, entonces aquí tengo la probabilidad muestral, 0,75. Y tengo que calcular un intervalo de confianza al 90%. Bien, pues el intervalo de confianza de la proporción aquí viene dado por esta expresión, que esta es la expresión teórica que tenemos que saber, la fórmula que tenemos que saber, que es la probabilidad muestral más menos z alfa medios, que es el valor característico donde la probabilidad acumulada hasta él es 1 menos alfa, y por raíz cuadrada de p por 1 menos p tilde partido por n, donde n es el tamaño de la muestra. Bueno, pues aquí lo único que tenemos que averiguar es z alfa medios, porque lo demás ya lo tenemos. Y para averiguar z alfa medios vamos a ver quién es entonces alfa medios. Entonces, para ello vemos que si el nivel de confianza es del 90%, quiere decir que 1 menos alfa tiene que ser 0,9. Si 1 menos alfa es 0,9, alfa es 0,1 y alfa medios es 0,05. Una vez que ya tengo el valor de alfa medios, voy a calcular z de alfa medios. ¿Cómo? Yo sé que z de alfa medios es un valor de forma que la probabilidad de la normal tipificada menor o igual que z de alfa medios tiene que ser igual a 1 menos alfa medios. 1 menos alfa medios es 0,95, o si queréis es 1 menos alfa más alfa medios. Hacéis esta suma, 1 menos alfa más alfa medios es 1 menos alfa medios, es 0,95. Una vez que ya tengo el valor de la probabilidad acumulada hasta z de alfa medios, y es 0,95, tengo que averiguar quién es z de alfa medios. Para eso no me queda más remedio que acudir a la tabla de la distribución normal tipificada y ver qué valor de z tiene de probabilidad acumulada 0,95. Vamos allá. Y 0,95, la probabilidad acumulada 0,95 la encuentro aquí, entre 0,9495 y 0,9505. Voy a tomar entonces el valor medio entre ambos. El inferior es el 1, se corresponde a un valor de z del 1,64 y el otro a 1,65. Pues tomo la media aritmética y cojo 1,645. Así pues, z de alfa medios voy a coger el 1,645. Si cogéis el 1,64 tampoco estaría mal, lo estáis cogiendo por defecto. Bueno, yo lo estoy cogiendo en el medio, que es un valor más, la aproximación sería mejor. Bueno, pues nada, entonces ya tengo todos los elementos que conforman el intervalo de confianza y ya puedo escribirlo. Sería el intervalo de confianza, aquí lo tengo, sería 0,75, que es la proporción muestral, más menos el valor característico de z, que es 1,645, por la raíz de 0,75 por 1 menos 0,75, es 0,25, partido por 25, que era el tamaño muestral. Bien, haciendo operaciones, 0,75 es el centro del intervalo y lo que está después del más menos es el radio del intervalo. Ya tengo el centro y el radio. Si lo quiero expresar en forma de intervalo con sus extremos izquierdo y su extremo inferior y su extremo superior, este sería el intervalo pedido. Bien, aquí ya tengo entonces el resultado del apartado A. Vamos con el apartado B. Dice, si se sabe que 8 de cada 10 estudiantes de bachillerato afirman querer realizar estudios universitarios y tomamos una muestra aleatoria de 100 estudiantes, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción de estudiantes de la muestra que quiera realizar estudios universitarios sea superior al 65%? Bien, aquí lo que me piden es la probabilidad de que la proporción de estudiantes de la muestra quieran realizar estudios universitarios. Entonces, aquí fijaros en lo siguiente, me están hablando de la variable proporción muestral. La variable proporción muestral, esto lo tenéis que saber de teoría, es una distribución normal de media, la media de la población, y aquí la proporción
la proporción de la población, que aquí es 0,8, porque me dice que se sabe que 8 de cada 10 estudiantes afirman querer realizar estudios universitarios, pero lo que cambia es la desviación típica. La desviación típica es la raíz cuadrada de PQ partido por N. A ver, aquí lo tengo escrito. Esto lo tenemos que saber de teoría, de todos modos luego os lo demuestro al final, ¿eh? La proporción muestral es una normal de media P, donde P es la proporción de la población, que es 0,8, por la raíz de 0,8, en este caso por 0,2 partido por 100. Aquí lo tengo ya trasladado a mi problema. Esta sería la normal con la que tengo que trabajar. Es una normal 0,8, 0,04. Como me pide, una vez que ya tengo establecido qué tipo de normal es, ahora simplemente me dicen cuál es la probabilidad de que la proporción de los estudiantes de la muestra sea superior al 65%. Es decir, cuál es la probabilidad de que la proporción de la muestra sea mayor que 0,65. Superior al 65%, mayor que 0,65. Bueno, pues entonces es tipificar 0,65 en esta normal, sería 0,65 menos 0,8 partido por 0,04, y me queda probabilidad de z mayor que menos 3,75, que es igual a la probabilidad de z menor que 3,75, y la probabilidad de z menor que 3,75, pues si vamos a la tabla, aunque sería 3,7 en la columna 5, es ya 0,9999, ¿no? Entonces vamos aquí, y el resultado sería 0,999. El problema estaría hecho. Bien, como esto me imagino que os lo explicaron en clase, de todos modos me voy a detener un momento en demostrar que esto es así, que cómo llego a esta conclusión. Bueno, pues vamos aquí un momento y decimos lo siguiente. Supongamos que X es la variable aleatoria que me determina el número de estudiantes que quieren ir a la universidad. Y N es el tamaño muestral. Cojo N estudiantes, trabajo con N estudiantes. Sea P la probabilidad de que un estudiante quiera ir a la universidad. Esto lo voy a saber. P, que un estudiante quiere ir a la universidad. Entonces estamos ante una binomial NP, es decir, la variable estudiantes que quieren a la universidad es una binomial de tamaño, de número de pruebas N y probabilidad de éxito P. Pero cuando N es muy grande, las binomiales se pueden aproximar por las normales. Una normal se puede de media N por P y desviación típica raíz de N por P por Q. La cuestión ahora es la siguiente. Yo ahora no quiero la variable número de estudiantes, sino que quiero trabajar con la variable proporción de estudiantes que quieren ir a la universidad. Y la proporción de estudiantes es el número de estudiantes que quieren ir partido por el total de estudiantes que tengo, que es N. Es decir, que la variable ahora proporción de estudiantes es X partido por N. Esta es mi variable ahora P tilde. ¿Qué ocurre? Que X aparece dividida por N, entonces la normal que aquí era N por P, raíz de N por P por Q, los parámetros me van a aparecer divididos por N, es decir, que esto va a ser una normal, NP partido por N, raíz de N por Q partido por N. El N y el N aquí desaparecen por simplificación y me queda que la media es P, y aquí este N lo puedo meter dentro de la raíz como elevado al cuadrado y se me va con una N del numerador y al final me queda normal P raíz PQ partido por N. Esa sería la demostración de lo que os he aplicado en el ejercicio anterior. Es tal vez el apartado más difícil de todo esto si no sabéis este desarrollo. Si por el contrario en clase os ha explicado y se ha hecho algún ejercicio similar a este, que os repito, no es muy corriente, pero sería esa la solución. Bueno, y en principio esto es todo. Yo os espero en el siguiente canal y deseo y espero también que os haya servido de ayuda y que no me haya liado demasiado al final. Hasta la próxima en este mismo canal.